Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de fracturas periprotésicas de hombro, de acuerdo al programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es el doctor Juan Antonio Alvarado de Ávila y pues bueno, vamos a empezar con el tema. Como introducción, vamos a ver que la cirugía de reemplazo articular de hombro pues es la tercera cirugía de reemplazo más utilizada después de la rodilla y de la cadera. La principal indicación para una prótesis, al igual que en las otras reemplazos, también es la primera causa degenerativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la indicación, es muchas veces el tipo de prótesis que vamos a utilizar. En cuanto a sus resultados clínicos, pues son muy comparables a lo que son de rodilla y cadera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son actualmente muy buenos resultados. Sin embargo, pues las complicaciones relacionadas que podemos tener al reemplazo de hombro es aflojamiento aséptico, lesiones de manguito rotador en aquellos que ya estaba íntegro, infecciones periprotésicas, lesiones neurológicas por la proximidad al plexo braquial y la fractura periprotésica, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Con el advenimiento de la prótesis reversa, se ha visto que se han reportado hasta mayores riesgos de complicaciones en este tipo de prótesis. Incluso hay varias bibliografías que mencionan que hasta 4 veces más riesgos en las prótesis reversas. Y pues algo bueno es que las fracturas periprotésicas son menos frecuentes, o sea, son de las complicaciones menos frecuentes en las prótesis de hombro. Sin embargo, pues pueden tener resultados catastróficos, ya que pueden pues influir en la estabilidad de la prótesis o en los resultados clínicos, ¿no? Entonces, pues aunque son muy poco frecuentes, pues sí hay que tener mucho cuidado con ellas por sus resultados malos en cuanto a la función del paciente. Como epidemiología, vamos a ver que de acuerdo a la fractura periprotésica varía de acuerdo a la prótesis que se utiliza. En las totales puede ser 0 al 10%, en la metaplastía del 0 al 11% de todas las prótesis, y como les mencionaba, en las prótesis reversas se ha visto que se reporta mucho más frecuencia o porcentajes de presentación. Puede ir o variar desde el 3.4 hasta el 40% de las prótesis. Entonces, pues como mencionaba, pues son mucho más frecuentes las prótesis reversas. En cuanto dónde se da más la fractura, normalmente casi todas mencionan que es de fracturas de húmero son las más frecuentes. Incluso pues casi todas las clasificaciones que ahorita vamos a ver pues son relacionadas al húmero, muy pocas varían o incluyen la glena. Las fracturas de escápula, y este incluye tanto la espina de la escápula y la glena, varía entre el 0 hasta el 15%, lo que son muy poco frecuentes. Y de cuando se realiza más esta fractura, se reporta más cuando son transoperatorias, ¿no? Puede variar desde el 0 hasta el 40%, que es como ahorita vamos a ver un poco el caso donde tuvimos este tipo de fractura. Y posoperatorias varía desde el 0 hasta el 16.1%, o sea, son mucho menos frecuentes cuando son posoperatorias. Y normalmente el principal mecanismo que va a producirse por las fracturas es al momento de hacer las pruebas clínicas finales, o al momento de hacer las reducciones, o la impactación de los implantes, ¿no? Como normalmente el húmero es la más frecuente, pues es en la impactación del vástago. Pero también en la glena, cuando se impactan los componentes distales, cuando no están bien alineados, es cuando también menciona que puede provocar los tipos de fracturas. En cuanto a factores de riesgo, se ve que el género femenino es mucho más frecuente que se presenten las fracturas. Antecedentes de una cirugía previa en hombro, obviamente, menciona que puede aumentar el riesgo, e incluso también cuando ya hay antecedentes de una prótesis, bueno, cuando son revisiones, ¿no? Cuando es revisión o cuando se aumenta mucho el riesgo de fracturas periprotésicas. El tiempo de cirugía, mencionaba aquí que mayor a 174 minutos, pues es como el corte, pero pues obviamente entre más largo el tiempo quirúrgico, mucho más riesgo de fracturas. Antecedente de algún trasplante,
cualquier órgano del cuerpo puede provocar se ha visto que es un factor de riesgo, alguna enfermedad inflamatoria, pues, principalmente la artritis reumatoide, y cuando se produce una inestabilidad de los implantes, ya que esto pues, puede provocar ciertos movimientos alterados del mecanismo o de la mecánica de la prótesis y puede provocar la fractura. Esos son como que los más frecuentes y más con mayor riesgo, ¿no? También pues se ha visto que el tabaquismo, la edad, menciona que menores de 80 años tiene mayor porcentaje o mayor riesgo de fracturas, y intervalo entre cirugías de prótesis bilateral. Menciona que como un tipo de corte menor a 3 meses se ha visto que había mayor riesgo de fractura. En cuanto a la clasificación, tenemos en la bibliografía encontré 5 o 6 clasificaciones. La mayoría, como mencionabas, varían o son en el número. Muy pocas incluyen la glena. Pero la principal o la que más se utiliza, incluso todas las bibliografías, son como que es la que se basan para poder darles el tipo de resolución que se le va a dar es esta, la de Gradient-Caulfield, la WC, que solamente las clasifica en tipo A, B y C. A es cuando son proximales a la punta del vástago, tipo B es cuando están cerca de la punta del vástago y C es cuando están distales a la punta del vástago. Entonces es una clasificación sencilla, pues fácil de recordar, en la cual pues la que mayoría de las bibliografías reportan las clasificaciones de las fracturas periprotésicas. Después vino Campbell y él agregó nada más las fracturas tuberositarias del húmero, ¿no? Pero al fin y al cabo las demás son muy parecidas. Cuando uno son tuberositarias, obviamente del troquíter, las dos que son metafisiarias, la 3 cuando son cerca de la punta del vástago con extensión proximal, y la 4 que es la distal a la punta del vástago, ¿no? Que esto pues corresponde a la tipo 3, a la tipo C de Wright, y pues son muy parecidas. Hasta ahorita ninguna de estas clasificaciones incluía la estabilidad del vástago y después la calidad ósea, que es algo muy importante pues, para el pronóstico y el tipo de resolución quirúrgica que se le va a dar al paciente. Bueno, después Grove también es una clasificación que incluía, que tampoco incluía la estabilidad del vástago, que pues si se fijan es muy parecida a la de Gradient-Caulfield, que es uno cuando son metafisiarias, dos cuando son en la diáfisis, en el vástago del implante, y tres cuando son distales. Como mencionaba, hasta ahorita ninguna mencionaba o reportaba la estabilidad y la calidad ósea del hueso. Y hasta Worland, que fue la primera que empezó a incluir la estabilidad del implante, que también las clasifican A, B y C, solamente la B la subclasificaban B1, B2 y B3. La A, que son tuberositarias, B1, que es en la extensión alrededor del vástago, B2, que son a la punta del vástago, y B3, cerca de la punta del vástago con el implante inestable, ¿no? Entonces aquí ya se empezó también a agregar la estabilidad del implante, y C, que son distales a la punta del vástago. Y después, este otro artículo, que es una revisión del 2025, ya agrega la clasificación de Kirchhoff, la cual es un poco más compleja, pero ya se empieza a agregar, uno, por el tipo de implante que se utiliza, ya que todos, como mencionamos anteriormente, son como para prótesis reversas o prótesis con vástago, reversas o totales, perdón, y aparte va clasificando de acuerdo a los componentes de las fracturas, cuando se incluye la glena, cuando son meramente humerales, y el tipo de fractura que se utiliza. ¿Son completas o solamente son fracturas unicorticales? Y la estabilidad del implante. Entonces es una clasificación mucho más completa. Y también algo bueno de es que nos mencionaba que de acuerdo a la clasificación alfanumérica que se le daba, es el tipo de tratamiento que se le va a dar. Entonces también daba un tratamiento de acuerdo a la clasificación. Así como a grandes rasgos, eran A, B y C las principales clasificaciones. Aquí me regreso un poquito a la previa. Bueno, ya no me deja agregar, ya no me deja regresar, pero A es cuando es sin vástago, B cuando son vástagos y C cuando es reversa. Entonces, en la A
Eh, Esa es la principal clasificación. La segunda letra, que es cuando son acromiales, glenoideas o humerales. Después, cuando son la siguiente letra, si es EMI o es total. El tipo de fracturas, si es completa o incompleta. Y luego ya empieza a agregar los números, donde son, si es en la tuberosidad o son distales al implante, ¿no? Y aquí le agrega la estabilidad del implante, cuando están flojos o cuando están estables. Y de acuerdo a esto, es el tipo de tratamiento que se le va a dar, ¿no? Vamos agregando cada letra, ¿va? A, y ya te empieza a dar el tipo de tratamiento que se le puede dar. Esto pues nada más lo voy a mencionar, pero ahorita vamos a hablar acerca del tratamiento. Cuando son B, cuando es en prótesis anatómicas, igual, nada más lo que cambia, empieza a hablar también así es EMI total. Y algo importante, bueno, aquí nada más se agrega los números si es de la tuberosidad, el tipo de fractura si es espiroidea, oblicua o distales a la punta. Y también es importante que es la estabilidad del implante, cuando son estables o inestables. Y por último la reversa, que también es C de reversa, lo mismo A, G y H cuando son de acuerdo a donde se localiza la fractura, el tipo de fractura y la estabilidad del implante. Y de acuerdo a esto, pues lo bueno es que nos dan tratamiento, ¿no? Si es conservador, osteosíntesis o artroplastía de revisión. Y por último, en el 2022, que es la más frecuente, que es esta clasificación de Sánchez-Otelo, que también nos divide las fracturas en 1, 2 y 3, cuando son fracturas de la tuberosidad, cuando son perimplante y distales a la prótesis. Y en la tipo 2 nos habla acerca de la estabilidad, o la subdivide de acuerdo a la estabilidad del implante, cuando es 2A, implante estable, 2B, que es un implante humeral inestable con buen stock óseo, y C, que es un implante inestable con stock óseo inadecuado. Esto es importante porque también es algo que tenemos que tener en cuenta, el stock óseo para el tipo de tratamiento que se le va a dar. Y si hay que hacer cirugías de aumento óseo, ¿no? Esta es la clasificación, entonces nada más ver como la 2C, que son fracturas perimplante con el stock óseo inadecuado, ¿no? Que es ahorita pues algo que hay que tener en cuenta para el tipo de tratamiento que se le va a dar. Y otra clasificación que tenemos es la de Levy. Esta es clasifica los tipos de fracturas en la espina de la escápula. Y pues nada más es tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 es cuando incluye el acromio, tipo 2 es la porción media, el tipo 3 es la porción proximal o la porción medial de la espina. La importancia clínica de esta clasificación es que pues de aquí es donde se inserta la mayoría del deltoides. Entonces, entre más proximal, pues más inestable puede dejar los movimientos del hombro. Entonces, por eso es la importancia clínica de esta clasificación. Y bueno, agrego este tema porque la glena, pues como mencionaba, casi ninguna clasificación, no hay clasificación como tal para la glena. Normalmente las fracturas de la glena se dan mucho más cuando son intraoperatorias y es una complicación relacionada al rimado y la impactación de los implantes. Además de que pues obviamente pacientes, como mencionamos al principio, que son pacientes ya con datos degenerativos, hay una mala calidad ósea, ¿no? Entonces pues se aumenta pues las fracturas de glenas transoperatorias. Algo importante que hay que tener cuando se presente es que la estabilidad del implante es lo que nos va a dar el tipo de tratamiento que se le va a hacer. Si la fractura de la glena nos deja una estabilidad del implante adecuada, solamente en donde se encuentran esos defectos se puede aportar injerto óseo. Sin embargo, cuando hay algo de inestabilidad, pues hay que aumentar la fijación de la base de la metaglena, ya sea con tornillos donde haya un buen stock óseo, o dos, también mencionaba que se puede hacer revisiones o prótesis, digo, implantes de revisión en la glena, ¿no? Entonces, pues esto es importante pues para el tipo de tratamiento que se le va a dar. Y en aquellos donde pues ahí se pierde parte importante de la glena, se puede hacer una conversión a hemiartroplastía, ¿no? Y esto es pues de acuerdo también al implante que tengamos. Hay algunos que sí pueden manejar de hacer hemiartroplastía. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno,
como en todos los casos, tenemos el conservador, osteosíntesis o hacer una prótesis de revisión. ¿Cómo pues tomar la decisión de qué es lo mejor para cada fractura? Pues es lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, yo creo que es lo que más hay que tener en cuenta, ¿no? Ver ahorita cuál es como que las mejores características de la fractura que nos va a llevar a tener la toma de decisiones. Para el tratamiento conservador, normalmente se indica en las tipo A y C de Wright, o en la 2A y la 3 de Sánchez Sotelo. Esta pues se va a hacer mediante inmovilización, ya sea vortesis, algún yeso o una férula en U. Y esta, pues, ¿cuánto es el tiempo que se va a inmovilizar? Mencionaba varias bibliografía que el tiempo de corte es 3 meses. 3 meses donde no se ve, si a los 3 meses no se ve una unión o empezar una unión de la fractura, mencionaba que de ahí pues es tomar la decisión de que si ya hacerlo un quirúrgico para darle mayor estabilidad. Y las fracturas de escápula, mencionaba que incluso casi la mayoría manejaban de la clasificación de Levy. También las ponían en tratamiento conservador, ¿no? En cuanto a osteosíntesis, ¿en dónde está indicadas? En las tipo B y C de Wright-Coffield, con un implante estable. Entonces hay que tener en cuenta la estabilidad del implante, o en las 2A y C de Sánchez Sotelo. Normalmente, como mencionaba, pues es mediante uso de placas, cerclajes o placas cables, o la combinación de estos dos, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a dar el tipo de placa que se va a utilizar? La localización de la fractura, el tipo de fractura, cuando son oblicuas o transversas. Entonces, pues algo importante o algo que me gusta es que pues al fin y al cabo no hay que dejar a un lado las bases, ¿no?, del tratamiento quirúrgico, ¿no? La mecánica de las fracturas. No hay un desplazamiento o un consenso de cuánto es el tipo de desplazamiento que nos va a hacer hacia el tratamiento con osteosíntesis. Sin embargo, pues con aquellas que comprometan ya la estabilidad o aumente la inestabilidad de la fractura, pues se recomienda un tratamiento quirúrgico. Normalmente en fracturas metafisiarias podemos utilizar cerclaje o el alambre o placas cable, o aquellas donde ya hay una disminución del stock óseo o mala calidad ósea, incluso se puede hacer aumento con struts de lo injerto, ¿no? Que nos van a ayudar también a mejorar la estabilidad y que haya una mejor consolidación de la fractura. En las tipo B, que pues son las que normalmente son perimplantes, podemos utilizar placas LSP o DSP. Sin embargo, lo que mejora es aquellas donde podemos tener placas que son poliaxiales, donde podemos tirar o variar la angulación de los tornillos, como aquí vemos en la imagen del medio, donde en la parte proximal donde se encuentra el vástago, el tornillo de medio, o sea, bueno, estos tornillos podemos alterar la angulación para que podamos, pues como quien dice, saltar el vástago, ¿no? Y en otro de tratamiento, pues es la artroplastía de revisión, en aquellos pacientes donde hay ya una inestabilidad del implante y que el stock óseo pues se encuentra disminuido. Entonces es en donde nos vamos a ir hacia la prótesis de revisión. Algo donde hay que tener en cuenta la longitud del vástago, qué tanto debe ser la longitud. Esto tiene que ser 2 a 3 veces por abajo, o sea, 2 a 3 veces la diámetro de cortical en el trazo de fractura. Entonces, la mayoría de la bibliografía dice que pues debe ser de 6 centímetros por abajo o por la parte más distal del trazo de fractura, que debe ser tu longitud del vástago, ¿no? Sin mencionar si es cementado o no cementado, pues cementado va a ser en aquellos donde veamos una mala calidad ósea. Tampoco no hay un consenso como en la prótesis de cadera, donde hay algunos criterios para ser cementada el vástago. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues cuando son fracturas, tener cuidado que en el trazo de fractura no pase por ahí el cemento, que pueda ser una reacción térmica en otros tejidos o lesiones térmicas incluso nerviosas, ¿no?
Y aquellos pacientes donde hay una mala calidad ósea o disminución del stock óseo, se puede hacer cirugías de aumento con strut, con al injerto, ¿verdad? Aquí como en la imagen donde se ve que bueno, aquí mencionaba este artículo donde veían una fractura periprotésica de un vástago cementado. En la punta del vástago mencionaba que estaba estable el injerto y se hizo una cirugía de pues una reducción con strut óseos, y aquí se ve cómo le ponen los cerclajes, ¿no? Esta es la radiografía postoperatoria donde mencionaba que pues hay una buena, aquí en la imagen se ve el callo óseo que se empieza a formar, y el tiempo donde hay que ver incluso si hay consolidación de los implantes. Mencionaba que puede ser de 6 hasta 8 meses. Entonces, pues es algo bueno esto, lo de los strut, ¿no? Para aquellos pacientes con mala calidad ósea. Y bueno, esta radiografía es de la paciente que nosotros tuvimos en la semana pasada. Fue una prótesis reversa en la cual tuvimos una fractura transoperatoria en el anillo de la glena, en la parte anterior y parte inferior. Lo bueno es que, pues, como mencioné al principio, ¿no? La localización de la fractura no nos alteraba la estabilidad del implante, y ese defecto que se produjo se pudo aumentar o estabilizar, o sí, pues rellenar con un injerto que tomamos de la cabeza, y no nos alteró la estabilidad. Incluso pues estos tornillos pues lo dieron mucho más estabilidad, ¿no? Entonces este es el control radiográfico de la fractura. Entonces, como conclusión, así lo que yo pude concluir para poder tomar una decisión del tratamiento de la fractura periprotésica es la localización de la fractura. Si mi implante está estable o inestable. Si está estable, pues podemos hacer uno conservador o osteosíntesis. Inestable, pasar a una prótesis de revisión. Y si la calidad ósea es buena, pues solamente la prótesis. Si es mala, poder hacer cirugías con aumento óseo, ¿no? Y pues sería todo.